Buenas tardes, amados hermanos, bienvenidos una vez más, un miércoles más, reunidos y convocados con el único poder que nos trae, que nos empuja, que nos arrastra, diría yo, hacia sus pies. Ese poder que un día hizo morar en nosotros, así como le dijo a sus discípulos, pero los investiré de poder. Y entonces el Espíritu Santo es ese que nos convoca, que nos trae, que nos guía, que nos enseña, que nos redarguye, que nos muestra todo, aún lo más oculto de Dios lo trae el Espíritu a colación. Y qué hermoso que gracias a eso es que podemos ser instruidos cada uno de nosotros. Muy bien, chicos, pues vamos a continuar con esta preciosa carta de, más bien, Evangelio de Lucas. Seguimos en el capítulo 1, vamos en los versículos, los que nos competen ver esta semana, es 39 al 56. Y el título que nos pusieron es La bienaventuranza de creerle a Dios. La bienaventuranza de creerle a Dios. Y bueno, también estábamos analizando ese punto, ¿no? Ahorita que mi esposita estaba en el repaso de esta parte, ya lo habíamos medio tocado, ¿verdad? Que no solo era grato el que Dios haya tenido sí, como le dijo el ángel a María, ¿no? Que hallaste gracia delante de Dios, sino todo lo que repercutía, ¿no? Todo lo que repercutía de María, esta parte de truncar sus sueños, digámoslo, o de truncar su futuro próximo que ya lo tenía planeado. Súper programado, digámoslo así, ¿sí? Pues echarlo todo por la borda para que el Señor haga la obra que tiene planeada Él, con las consecuencias que Él tenía planeadas. Porque María sabía que inclusive su vida estaba en riesgo completamente. Y bueno, pero pues el Señor todo lo tiene presupuestado y tan fue así que aún los fariseos y algunos judíos le reclamaban a Jesús eso, ¿no? O sea, no, nosotros somos hijos de Abraham, o sea, no somos hijos de fornicación, o sea, se lo echaban en cara, ¿verdad? Entonces, pero eso lo único que estaba reforzando era que Jesús verdaderamente fue engendrado por el Espíritu Santo. Y eso, pues obviamente, solo el Espíritu no lo puede revelar, ¿verdad? O sea, es algo que se discierne en el Espíritu y que en la carne pues va a ser imposible. La gente vio una cosa, pero Jesús muestra otra en su palabra y en su anuncio, y bienaventurado el que le cree, ¿no? Así es. Pues bueno, vamos a iniciar. Tenemos un objetivo, dice, comprobar el entendimiento espiritual que produce el creerle a Dios. Y a eso es a lo que voy, porque yo no puedo creerle a Dios si el Espíritu Santo no está en mí. O sea, es imposible, completamente imposible. No hay forma, no puede. La carne no puede agradar a Dios. Dice Romanos 8, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, o sea, aunque quiera, no pudiera. Entonces esto es grandioso, ¿no? Ahí nos pone Juan 7:17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Está hablando Jesús, ¿verdad? Sí, claro, pues vas a creerle, o sea, simple y sencillamente vas a creerle. ¿Por qué digo esto? Porque mucha de la palabra de Dios era, no quiero que me malinterpreten, pero era
era humanamente rechazable. O sea, la gente no podía entender lo que Cristo les decía, lo que Cristo les hablaba. En Juan 6, pues vimos una escena muy fuerte, ¿no? En donde muchos de los que le seguían, muchos de sus discípulos se fueron porque no podían entender lo que Jesús les decía. O sea, no es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y Jesús les dijo, inclusive a sus 12 discípulos, ¿ustedes también quieren irse? Entonces, wow, ¿qué es lo que quiero recalcar? Lo que por toda la Escritura está, que sin el Espíritu es imposible. Es imposible creer en Dios, creer en Cristo, creerle a Dios, el testimonio que Dios tiene para los hombres, que es la vida eterna, y esa vida está en mi Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene a mi Hijo pues no tiene la vida, y eso es lo que Dios tiene para nosotros. Nos lo dice de una y mil maneras plasmada en la Escritura, de una y mil formas. Sí, adelante. Recuerdo mucho que siempre, una vez dijo el pastor, dice, se me agradece cómo Dios se cumple lo que él hizo, es las reglas de la física. Dice que un objeto no puede ocupar el mismo espacio, dice, entonces, de dos objetos no pueden ocupar el mismo espacio. Entonces, si el Señor no está en tu vida, tú eres el que está gobernando tu vida, dice, o sea, tú eres el que está en el volante, dice. Pero si el Señor está en tu vida, es porque tú ya te hiciste a un lado y ahora el Espíritu está en ti. Así es. O sea, Él está conduciéndote, así es, y estás haciendo su voluntad en tu vida. No como muchos creen, ¿verdad?, que pueden invitar a Cristo a su vida para que les ponga palomita en lo que hacen, y no es así. O sea, no es de esa manera. Muy bien, continuamos. Si alguien tiene una pregunta, duda o comentario aquí, abra su micrófono y adelante, ¿ok? Muy bien, vamos. El versículo a memorizar es el 1:45, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. O sea, como este versículo inclusive, o sea, está... mostrando que el que creyó ya es bienaventurado porque por algo creyó. Y luego no solo eso, sino porque la palabra que le fue dicho, eso se va a cumplir. Y eso es en todo sentido. Obviamente hoy estamos hablando en el sentido de este anuncio específico. Pero ¿quién no se le ha cumplido lo que el Señor le ha dicho en su vida? De todos los que hemos sido bienaventurados, pues yo creo que todos, ¿no? O sea, el Señor ha cumplido su palabra en nuestras vidas y lo que seguirá haciendo, ¿no? Muy bien, pues vamos a entrar de lleno. Versículo 39, lo leo y dice así, dice, en aquellos días levantándose María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Primer preguntita que tenemos ahí, ¿a dónde fue María deprisa en aquellos días? A la montaña, a una ciudad de Judá. A la montaña, a una ciudad de Judá. Así es. Después del anuncio, recordemos que esto fue después del anuncio del ángel, y después de que ella accedió diciendo hágase conmigo conforme a tu palabra, la reacción que vino después es diligencia. Es diligencia, se aprestó a irse deprisa. O sea, dice aquí el versículo, en aquellos días levantándose María, levantándose no quiere decir que estaba dormida y se levantó, sino que se puso en acción, ¿verdad? Fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, ¿verdad? Muy bien, siguiente versículo, 1:40. ¿Me ayudas, Laurita, mi hija? Sí, dice, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Muy bien. ¿Qué hizo cuando entró en casa de Zacarías? Saludó a Elizabeth. Saludó a Elizabeth. Quiero recalcar un poco que recordemos que Zacarías era sacerdote, así que era levita, ¿verdad? O sea, era parte de esa tribu, ¿no?
y ellos eran los que campaban, o en este caso ya tenían sus casas, pues más cerca de lo que era en aquel tiempo cuando acampaban en el tabernáculo, pero en este caso, en este tiempo que ya estaba el templo, así es, pues estaban situados lo más cercano al templo, así según estas personas. Entonces por eso es que va a Judá, y no solo a Judá, sino que sube a la montaña ahí donde estaba prácticamente el templo, ahí alrededor de ahí es donde en alguna de esas casas estaba Zacarías, era la casa de Zacarías. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, comentario hasta aquí? En ese entonces, como dijo el pastor, no era como que, pues agarro mi carro y me voy para allá y llego. Creo que fueron como 100 kilómetros, ¿no? No, sí dijo, era bastante. Yo dije, y yo me quedé así como que, o sea, para una mujer, porque no dice que haya sido acompañada por alguien, ¿verdad? Porque dicen, para ir caminó, solo fue hasta allá y cuántos días habrá tomado, invirtió todo lo que tuvo que hacer. Sí, y pues es lo que dicen, o sea, se puso actuó, ¿verdad? Fue lo que hizo, sí, obedeció. Así es. ¿Cuántos días lo ha hecho? Sí. Muy bien. Y luego imagínate que le dijera Elizabeth, oye, ve cada semana, ¿no? Claro. Por eso se quedó 3 meses. Por eso se quedó 3 meses, sí, para no tener que estar yendo cada rato. Nada, está ahí. Ok. Muy bien, continuamos. Versículo 41. Amor, ¿me ayudas con el 41? Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Amén, gracias. Ok, es importante observar este versículo. Dice que aconteció, ahí en el 40, en el 40 dice que entró a casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. ¿Ah? Y luego en el 41 dice, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Obviamente que esto ya es obra de Dios, ¿verdad? O sea, sí, eso ocurrió. O sea, María saludó a Elizabeth y cuando Elizabeth oyó, la criatura saltó. Eso declara la Escritura y eso es. Lo que quiero recalcar es que no es poder de María. O sea, eso es a donde quiero llegar. Si lo lees muy light, cualquiera pudiera intuir eso, pero el Espíritu Santo llenó a Elizabeth. O sea, dice, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. O sea, María no hizo eso, obviamente que lo hizo Dios a través, ¿verdad? De utilizando, así es, a sus vasijas, a sus vasijitas, ¿verdad? De barro, obviamente. Y esto ocurrió, por supuesto que ocurrió. O sea, esto pasó. Entonces dice la preguntita, ¿qué sucedió cuando Elizabeth oyó la salutación de María? La criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Exactamente lo que dice. La criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y ahora sí, una vez que Elizabeth es llena del Espíritu Santo, viene el siguiente versículo, ¿verdad? Dice el versículo 42, ¿cómo dice, hermanita Tere? Y ando queriendo leer yo otra vez. Sí, y exclamó a gran voz y dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Amén. Primer pregunta que haría yo que no está ahí. ¿Cómo supo que estaba embarazada si nada más la había saludado? Porque el ángel había dicho, el ángel Gabriel había dicho a María que estaba embarazada. No, pero aquí la que está diciendo bienaventurada es Elizabeth. Sí, pero ¿cómo supo Elizabeth? Claro. Intuyo, ajá. No, pues, ¿quién Fue sabe? llena del Espíritu Santo, Ahí dice. está. Por eso. Sí, tú también lo dijiste, mi amor. Nosotros también lo dijimos. ¿Qué pasó? No, de eso, ¿cómo supo? Claro, por supuesto, por supuesto. Ah, O sea, miren cómo saluda. Bendita tú, le dice, le dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. O sea, le está diciendo, estás embarazada y bendito el fruto de tu vientre. O sea, ¿cómo?
Como si nomás la había saludado, ¿verdad? Entonces, así es. Porque O sea, el esto Espíritu es. revela todo. Así es. Revelación del Espíritu. Preguntita que viene ahí. ¿Qué exclamó a gran voz? Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Así es. Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí? Continuamos, versículos 43 y 44. Aye, ¿me ayuda con el 43 y el 44? Sí, claro que sí. Dice, ¿por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor? ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Amén. Esta parte de la escritura, léanla seguido y van a discernir que esto es, o sea, que esto no es del Espíritu Santo, esto es algo de Elizabeth hacia María directamente. Se lo está diciendo de su cosecha. ¿Por qué se me concede esto a mí? Y lo dice, que la madre de mi Señor venga a mí. Obviamente ella ya sabía por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Dice, porque tan pronto, y sí, le dijo lo que ocurrió al principio, ¿verdad? Sí, porque sí, tan sí, pronto obvio. como llegó la voz a mis oídos de tu salutación, la criatura saltó en mi vientre de alegría. O sea, ella le está poniendo a María no hay cómo decirlo, la palabra no la encuentro. Se lo está adjudicando lo que ocurrió a María. Y por eso es que María en el siguiente versículo le dice lo que le dice. Amén. Pero vámonos por partes, ¿verdad? Pero observemos cómo Elizabeth aquí le dice, ¿por qué se me concede esto a mí? O sea, que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto como llegó la voz de su salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. O sea, sí pasó eso. Ya vimos que era por el Espíritu Santo, no por el poder de María, ni mucho menos. Entonces vamos a contestar esta preguntita y los siguientes versículos vamos a observar la posición de María como para decirle, pues no, tranquila, o sea, yo simplemente soy una sierva, ¿verdad? O sea, vamos a ver. Entonces dice, ¿qué sucedió tan pronto? Llegó la salutación de María a los oídos de Elizabeth. La criatura de Elizabeth saltó de alegría en su vientre. Es decir, Juan el Bautista, ¿verdad? Cuando estaba hecho un embrión. Ya tenía 6 meses, ¿verdad? Ya estaba incompletito formado. Saltó de alegría. Okay. Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda o comentario? Perfecto. Continuamos. Versículo 45. Hermanita Laura, ¿me ayuda con el Sí. 45? Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Este es nuestro versículo a memorizar. Sigue hablando Elizabeth, pero dice estas palabras ya después. Dice, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Esto se va a cumplir verdaderamente, que será así. ¿En qué se convierte aquella persona que le cree a Dios? Bienaventurada. Bienaventurados. Así es. Bienaventurada o bienaventurados. ¿Y en qué qué puede esperar aquella persona que le cree a Dios? Que se le cumplirá lo que le fue dicho de parte de Dios. Así es, y fue la pregunta que hice hace rato, ¿no? ¿A quién de nosotros no se nos ha cumplido lo que el Señor ha prometido en su palabra, ¿no? O sea,
creo que todos hemos participado de algo y el Señor sigue trabajando, obviamente, y obrando en nuestras vidas y trabajando con nosotros para seguir cumpliendo su palabra y sus promesas en nuestras vidas. ¿Alguna pregunta, alguna duda, algún comentario hasta aquí? Ok, tenemos dos bloques. La primera fue precisamente esa bienaventurada y la segunda es entendimiento espiritual, ¿verdad? Hermano, Sí. yo quisiera hacer un comentario. Sí, ¿le puede bajar un poquito a su Es que están volumen? juntas, ¿no? Yo creo. No. Ay, sí, creo que sí. A ver, Sí, puede. ya está aquí. Ahí están los dos. Desconectados. Es que tenemos los dos por eso. Nada más una que le ponga mucho al... Sí, una está muteada y la otra. ¿Ya? Sí, ahora sí, así. ¿Ya se puede oír? Sí, ¿Sí se puede oír? sí. Bueno, yo la pregunta que quería hacer, usted había dicho que le habían hecho los jóvenes una pregunta sobre María, que por qué no se había casado con José, y pues sabemos, porque hay muchas personas que no conocen de Dios y dicen que María sigue siendo virgen. Entonces el plan de Dios era que naciera no de José, el niño no de José, sino del Espíritu Santo, y ella siguió siendo virgen hasta que José la conoció. Así es. Esa es otra clase, ¿no? Y eso quiere decir que hasta que ellos ya tuvieron relaciones como matrimonio. Claro. Mucha gente dice, y explicárselo bien, que no fue así. Eso fue dicho por Dios, por el Padre, que ella seguía siendo virgen. O sea, no podía casarse con José. Digo, fue lo que usted estuvo comentando de las personas que le preguntaron. Sí, pero a ver, ya me confundí con su comentario. Usted comenta que Dios dice que no, que debió haber sido siempre virgen, ¿o me estoy ya confundiendo yo? Bueno, María tenía que tener el hijo del Espíritu Santo, porque Así tenía es. que ser siendo virgen, pero ella siguió siendo virgen hasta que se casó con José. Solamente Y hasta. ya casada con José tuvo más hijos. Así es. Aclarado. No, ese era mi comentario, No, porque está- mucha gente se confunde y dice que sigue siendo virgen. No, pues la palabra es muy clara y dice que hasta que nació Jesús, ¿verdad? Y después conoció a José, ¿verdad? Así es. Sí es. Gracias. Digo, mi pregunta a lo mejor no tenía la secuencia, pero me quedé con las ganas de comentar eso cuando usted hizo el comentario. No, está muy bien, está perfecto. Gracias, hermano. Gracias. Ok. Ya contestamos estas dos, ¿verdad? Sí. Continuamos 46 y 47. Sebastián, ¿me puedes ayudar con esos dos versículos? Claro que sí. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Amén, gracias, Sebastián. Y aquí empieza María a ponerse en su lugar, ¿no? A ponerse en el lugar que le corresponde y a manifestar lo que es verdaderamente Dios para ella y para todos, y pues inclusive para Elizabeth, ¿no? Porque Elizabeth estaba como que de pronto queriéndose así como confundir y poniendo los ojos en María, ¿verdad? Pero entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor. No dice a mi hijo, ¿verdad? O sea, no dice a mi hijo, dice al Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Mi Salvador. Y si María tenía que ser salvada, ¿de qué creen que tenía que ser salvada? Igual que todos nosotros, del pecado que le acechaba. Así es. Exactamente así es. Y pues nada, es esta parte de su sentir, de su alma, de su sentir, de su pensar,
tenía que engrandecer al Señor, ¿verdad? Y dice, bueno, ahí la preguntita, ¿con qué expresiones dirige María toda la gloria a Dios? Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Así es, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Hay algo, este común denominador que cuando Dios comienza a hacer obras en nuestra vida, inclusive en nosotros mismos, lo siguiente que estimula o lo siguiente que provoca es que reconozcamos quién es Él, que lo exaltemos y que lo pronunciemos tal y como es Él y quién soy yo. O sea, es como cuando entras en oración con Él, ¿verdad? Entonces le vuelves a declarar las gracias por la misericordia que derrama todos los días en nuestra vida, por su gracia, por su misericordia, y pues lo engrandeces, lo enalteces y le vuelves a decir quién eres tú. O sea, de la manera en la que uno resbala, en la que uno se desvía, y Él como quiera siempre está para llevarnos por el camino que trazó por la sangre preciosa de su Hijo, ¿no? Entonces esa parte, este mismo sentir lo declaró Ana en el cántico de Ana. De hecho, por eso es que está casi con las mismas palabras, con el mismo sentir, y aunque no se repite mucho todo, pero sí uno o dos versículos, pero lo demás es exaltar a Dios de la manera en la que Él tiene que ser exaltado y es el único digno de honra y gloria, ¿no? En Primera de Samuel, capítulo 2, versículos del 1 al 10, está esa parte del cántico de Ana. Y me gustaría leer un poco, porque hay cosas tan increíbles ahí. Primera de Samuel. Capítulo 2, versículo 1. Sí, Primera de Samuel 2 del 1 al 10. El cántico de Ana, lo voy a leer así muy rapidito, pero es importante que nuestros oídos escuchen la palabra de Dios. Dice, y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en el Señor, mi poder se exalta en el Señor, en Jehová. Mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación, No hay santo como el Señor, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como en Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen de las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados, y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan, y los hambrientos dejaron de tener hambre. Y sucesivamente, sigue diciendo muchas más cosas, pero ¿quién es el que puede hacer todas esas cosas? Creo que más adelante dice que Él es el que da vida y el que quita vida. O sea, es increíble cómo nuestro Señor, toda esta exaltación de nuestro Padre. Ahí en el 6 precisamente dice, Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. El Señor empobrece y Él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre, y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor. O sea, es increíble. Él es el que puede hacer todas estas cosas, y Él es el que tiene ese poder, nadie más. Si alguien cree que ha hecho algo en esta vida y que lo ha hecho Él, déjeme decirle que no sabe nada, que Dios es el que lo ha puesto ahí,
Y si Él quiere, lo vuelve a bajar hasta abajo. Y si Él quiere, lo sube hasta arriba, hasta lo más alto. Es Dios mismo el que hace esas cosas. Debemos de estar dependientes y entendiendo que simple y sencillamente somos ahora sí mayordomos de lo que nuestro Señor quiere darnos, quiere que poseamos. Nada es nuestro, todo es de Él, y pues todo es de Él, por Él y para Él. ¿Cómo explicarlo, no? O sea, dejarlo claro, pero bueno, esta parte es la que enaltece Ana a nuestro Señor, y pues nada, María empieza a hacer lo propio en estos versículos y los que siguen también. Ya contestamos las dos preguntas, ¿verdad? Sí. Vamos a continuar. Versículos 48 y 49. Hermanita Leti, ¿me ayudan con esos dos? Sí, por claro. favor? Porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Amén. Wow, pues sigue poniéndose en el lugar que ella sabe que está, ¿verdad? Porque ha mirado la bajeza de su sierva. O sea, no es tal cosa como que el Señor dijo, wow, pues ¿quién? Si la única es María. No. Escogió a María porque le plació, porque es soberano, porque Él quiso. Sí, obviamente halló gracia delante de Dios, porque Dios le dio gracia. Y todas estas cosas son porque Dios lo hizo, lo recalca en el 49, porque me ha hecho, no he hecho yo, me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. O sea, exaltación sobre exaltación, y claro, vas a ser bienaventurado, por supuesto. Desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Por supuesto que fue una bienaventurada, pero no fue nada por sus cualidades, sino porque Dios la escogió, la adoptó y la levantó. Y así es como lo quiso hacer el Señor. ¿Con qué expresión define esta sierva del Señor llamada María su condición delante de Dios, su Salvador? El Señor ha mirado la bajeza de su sierva. Bajeza, exactamente, esa es la palabra. Bajeza. Y volvemos a confirmar. El que es digno de presentarse delante del Señor, aquel que puede ser digno de presentarse delante del Señor, quiero decirlo bien para no errar, es el que es digno para presentarse delante de Dios, es el que se sabe indigno de presentarse delante de Dios. O sea, cuando te sabes que eres indigno, entonces eres digno de presentarte delante de Dios. Pero el Señor tiene que hacer su parte. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando el Señor hace su parte, deposita su Espíritu en nosotros, el Espíritu nos redarguye de pecado, de justicia y de juicio, y es en donde sabemos y entendemos que somos indignos de presentarnos delante del Señor. Y entonces eso nos da, obviamente, paz. ¿Alguna pregunta, alguna duda, comentario hasta aquí? Siguiente pregunta. ¿Por qué habían de decirle todas las generaciones bienaventurada? Porque Le hizo grandes cosas. Grandes cosas el poderoso. Porque le hizo grandes cosas. Me encanta cómo se estructuran las preguntas aquí, y sé que el Señor está detrás. Porque esa es la verdad, o sea, ¿por qué habían de decirle todas las generaciones bienaventurada? Porque le hizo grandes cosas el Señor. Así es, el poderoso. Wow. ¿Qué quiere decir María con la expresión santo es su nombre? Dios es merecedor de gloria, Es es santo, es apartado de todo. Claro,
bueno, pues Él está apartado de todo pecado, Él es santo, Él es pues Él es el único digno de honra y gloria, es el único santo, no hay más. No hay nadie más. Su palabra que es nombre sobre todo nombre. Sobre todo nombre es. Nos mencionaba el hermano Mateo 1:21, ¿no? 21, 22, 23. Y dice, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Dice que Jesús es el Salvador, ¿no? Y más adelante menciona, y llamarás su nombre Emmanuel, que era la función. Dios con nosotros. Era la función del Señor, ¿no? Así es. Emmanuel significa Dios con nosotros y Jesús es Salvador. Así es. Salvador es su función y Emmanuel es, pues, quien es que está haciendo aquí. Pues es Dios con nosotros. ¿Verdad? Muy bien, ya contestamos las 3 preguntitas. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario hasta aquí? Muy bien. Continuamos. Versículo 50. Gerson, ¿podrás? ¿Sí? Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Amén, gracias. Y entonces observamos que su misericordia no tiene caducidad, es de generación en generación a los que le temen, ¿verdad? Todo aquel que viene, dice Proverbios, ¿verdad? Volveos a mi reprensión y aquí yo derramaré mi espíritu sobre ti y te haré saber mis palabras, ¿verdad? Y entonces, pues, habrá esa conexión, habrá esa armonía, habrá hacer la paz con Dios, ¿verdad? ¿Cuál es la cualidad del carácter de Dios? Su misericordia es de generación en generación a los que le temen. A los que le temen. Que María aquí resalta que su misericordia sobre los que le temen. Así es. Que es de generación en generación. Ponen el Salmo 103:17. ¿Alguien lo tiene ahí? Ahí está. Aquí está, mira, aquí está enfrente de mí, no lo veo. ¿Alguien me puede ayudar si quito las fotos, verdad? O si lo sube tantito. Sí. Yo aquí lo tengo también escrito. Excelente, hermanita. Dice, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Amén. Y su justicia sobre los hijos de los hijos. Así es. Así es nuestro Señor, incansable. Y el tiempo, pues Él lo tiene ya predeterminado y ya lo tiene listo y preparado para que esto en el momento preciso se lleve a cabo. Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda o comentario hasta aquí? Sí, hermano, nada más ahí donde dice, y su misericordia es de generación en generación. Quería leer Génesis 17:7, que dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Así es. 17:7. Ajá. Así es. Eso se lo dijo Abraham, ¿verdad? Creo que sí. Génesis 17. A ver si no habla. Sí, estaba hablando con Abraham. Perfecto. Muy bien. Versículos 51 al 53. Hermano Enrique, ¿me puede ayudar con esos versículos? Sí, hermano. Dice así la palabra de Dios. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones.
Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Amén. Gracias, hermano. Y vemos una similitud con el cántico de Ana que leímos ahorita, ¿no? O sea, si bien no lo dice con las mismas palabras, pero trata de decir lo mismo. Hizo proezas con su brazo, o sea, Él es el poderoso, ¿verdad? Y dice que esparció a los soberbios, o sea, los esparció y en sus pensamientos y en sus pensamientos de sus corazones. Dice que quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, o sea, a los que estaban arriba los quitó y a los que estaban abajo los exaltó. Él es el que mueve las cosas, Él es el que hace, Él es el que quita y pone reyes. Cuando el Señor te revela estas cosas, entiendes que todo está a su disposición y a su soberanía y a su discreción. O sea, no hay quien pueda, por más brincos que pegue, hacer lo que Él quiere. O sea, estoy hablando de una persona, ¿verdad? El Señor está en control de todas las cosas. Ahora, que Él quiera dejarte hacer algo, esa es otra historia, ¿verdad? Es otra historia y es muy válido, pero el Señor está en control. Él sabe lo que está pasando, conoce tu corazón, el sentarte, el pararte, el a dónde vas, el qué vas a hacer al rato y qué vas a hacer mañana y qué vas a hacer el mes que entra. Él lo sabe y conoce las intenciones de tu corazón. Entonces, simple y sencillamente Él está tratando contigo de una manera o de otra manera, pero pues bueno, el Señor a los que recibe por hijo, así es, disciplina. Y a los que no, pues ¿cómo te lo explico? Pues a los que no, pues no, ¿verdad? Entonces, así pasa, ¿no? Dice aquí el comentario, dice, definitivamente aquí encontramos un contraste que tiene su origen en el corazón del hombre, que impide o facilita la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Y luego nos pone el proverbio 27:7, que también está ahí. Déjenme mover aquí nomás las fotos. El hombre saciado desprecia el panal de miel, pero el hambriento todo lo amargo le es dulce. Y esto es así, ¿no? O sea, cuando estás saciado, no te acuerdas del Señor y desprecias todo, ¿no? Pero cuando estás hambriento, hasta lo más amargo te sabe dulce, ¿no? Y entonces así es. Eso le pasa al corazón humano. ¿Nos queda claro? Así es. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Perfecto. Versículos 54 al 56. Hermanita Leti, ¿me puede ayudar, Leti Corona? Sí, claro que sí, hermano. Sí. Un momento. Sí. Es que se vicia porque están los dos juntos. Dice, socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Amén. Gracias, hermanita. Ok, así que sigue hablando María y dice, socorrió a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, de las promesas que había hecho ya pues en este caso está diciendo a Israel, es a Jacob, ¿verdad? De las cuales habló a nuestros padres para con Abraham. Obviamente desde Abraham estaba hecha la promesa y su descendencia para siempre. Y se quedó ahí María con ella como 3 meses, después se volvió a su casa. Tenemos un comentario ahí. ¿Me ayudas, Laura, con el comentario?
Sí, dice en esta porción, María hace referencia a la fidelidad de Dios para con las promesas hechas a Abraham y para con su descendencia, Israel. Así es. Amén. Y bueno, todo eso María lo estaba externando, obviamente inspirada por el Espíritu Santo, de todas estas cosas que como quiera creemos en nuestro corazón que sabía, porque pues estaban hechas las promesas desde antes, escritas desde el principio. Y nuestro Dios dice, ¿quién puede escribir o decir lo que va a suceder desde el principio? Pues nadie más que yo, ¿verdad? Ese es nuestro Dios, el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en ello hay. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario?